Bien, amados hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios el poder estar, ¿no es cierto?, en su casa de oración para poder, hermanos, honrar el nombre del Señor, poder bendecir su nombre, poder, hermanos, también aprender, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, la cual, hermano, es importante también para nuestra vida, ¿no es cierto?, para el ir creciendo, hermano, en la gracia, ir creciendo en la sabiduría, ¿no es cierto?, de Dios en nosotros. Bien, la clase de hoy, hermanos, lleva entonces por título Cristianos responsables. Cristianos responsables. Esta ya, hermano, es la última clase que nosotros tenemos entonces de esta unidad que tiene por título Iglesia en conflicto. Amén. La clase anterior estudiamos la lección que llevaba por título, ¿cómo se llamaba la clase pasada? ¿Cómo se llamaba la clase pasada? La segunda venida de Cristo. Amén. La segunda venida de Cristo. ¿Ya? Y hoy entonces comenzamos pues con esta clase, Cristiano responsable. Ahí está el bosquejo, los puntos que vamos a tratar, que es la confianza entonces de Pablo en los tesalonicenses, cómo relacionarse con los indisciplinados y desobedientes, y la oración final y saludos. El consejo de Pablo sobre las relaciones responsables revela que cada creyente entonces debe contribuir para, hermanos, la buena marcha de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Amén. Lo que hoy, hermanos, se requiere es que nosotros podamos entonces, hermanos, tener este conocimiento de las enseñanzas que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos da acerca de las relaciones responsables. Y de esta manera podamos también tener una actitud, hermanos, por identificar maneras en las que puede contribuir para la buena marcha de la iglesia. Bien, comenzamos, hermano, entonces en esta mañana lo que es el primer punto, la confianza de Pablo en los tesalonicenses. Pero antes también, hermano, es importante poder, hermanos, decir, hermanos, que las enseñanzas, hermanos, negativas que se habían introducido en la iglesia de Tesalónica acerca de la segunda venida de Cristo habían contaminado, hermanos, a algunos miembros, no a todos, sino que habían contaminado a algunos miembros, hermanos, de la iglesia. Y habían sido, hermanos, ellos influenciados entonces por esta enseñanza de que el regreso de Cristo ya era un hecho. O sea, ellos ya esperaban ahí, hermano, en in situ, lo que era, hermano, la venida de Cristo. Por eso que muchos hermanos dejaron de trabajar y se volvieron ociosos. Y vivían, ¿no es cierto?, a costa de los otros, de los demás, siendo, hermanos, de esta manera también una carga para los hermanos de la iglesia. Aparte, hermano, que este era un problema grave, parecía, hermano, que intentaban esta clase de personas de arrastrar también, hermanos, a otros con la misma actitud ociosa que ellos habían, hermanos, tomado. Entonces, ante esta situación, hermano, que se estaba viviendo y que se estaba dando en la iglesia de Tesalónica, vemos entonces que Pablo, quien poseía un profundo, hermanos, y constante interés por los tesalonicenses, les tiene que dar algunas recomendaciones respecto entonces a lo que se estaba viviendo en la iglesia. Entonces llegamos nosotros aquí al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, de esta carta que refleja, hermano, muy bien lo que es el deseo del apóstol Pablo
respecto a lo que es la disciplina, hermanos, correctiva que él quería que existiera en la iglesia cuando se presentaran entonces un desorden o alguna situación, hermano, que no correspondía dentro de la iglesia del Señor. Entonces Pablo, nosotros vemos que él comienza este capítulo pidiendo entonces a los tesalonicenses, ¿qué cosa? Que oren, ¿no es cierto? De que oren por él y oren también por sus compañeros para que su ministerio de sembrar la palabra del Señor Jesús pues no se detenga. El apóstol, hermano, podemos ver aquí que él expresa lo que es su confianza en los tesalonicenses, hermano, al creer de que ellos como iglesia atenderán adecuadamente a la petición, a la exhortación que Pablo le hace respecto a aquellos que andan, hermano, de una manera desordenada. Y le explica, hermano, cuál debe ser la actitud que la iglesia debe tener hacia aquellos que andan desordenadamente dentro de la iglesia. El correctivo recomendado, hermano, tiene como fin que los desordenados puedan entonces corregir su conducta. Porque cuando uno corrige a alguien, ¿no es cierto?, lo que uno espera es que esa persona pueda corregir su mala conducta. Entonces, el fin era corregir la conducta para que ellos puedan ser integrados nuevamente al compañerismo de la iglesia. Es claro que la iglesia del tiempo de Pablo se aplicaban, hermanos, medidas tendientes a preservar, y como Pablo lo menciona también muchas veces, a preservar lo que es la unidad de los creyentes. La unidad de los creyentes. No se puede, hermano, aspirar a tener una iglesia sana si no hay disciplina. Para tener una iglesia saludable, para tener una iglesia sana, tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección. Porque si no, hermano, no sería una iglesia saludable, no sería una iglesia, hermano, sana. Cualquiera haría lo que quisiera, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, y no sería la iglesia que Cristo quiere que sea. Entonces, para tener una iglesia sana, hermanos, debe de haber sí o sí disciplina. Es como el padre con los hijos, ¿no es cierto? Cuando los hijos se portan mal, ¿qué es lo que hace el papá? ¿Qué hace la mamá? Los corrige, los disciplina, porque no quiere que el hijo, ¿no es cierto?, tuerza su camino. Aunque hay algunos, por más disciplina que le apliquen, tuercen igual los caminos. Pero está siempre la corrección de los padres. Después, si ellos, bueno, ya eligen ser otra cosa, ya es problema de cada uno, pero está siempre la disciplina, está siempre la corrección del papá, de la mamá, está siempre el consejo, ¿no es cierto?, para los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. La confianza de Pablo en los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 5, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pues no es de todos la fe. Lo que Pablo, hermano, aquí estaba diciendo es que la palabra de Dios capacita al creyente para vivir en este mundo de maldad. La palabra es la que establece firmemente al creyente en su andar por esta tierra. En la frase que Pablo emplea aquí, por lo demás, hermanos, esta frase, por lo demás, hermanos, vemos, hermano, de que se estaba acercando Pablo a lo que era la conclusión, ¿no es cierto?, de su carta. Y vemos el ruego de Pablo, que era: orad por nosotros. Orad por nosotros. El llevar a cabo, hermano, un ministerio no es cosa fácil, es cosa difícil. El llevar un liderazgo, hermano, es cosa difícil. El llevar, hermano, un pastorado es cosa difícil. Hay hermanos que
como decíamos al inicio, ¿no es cierto?, hay que estar disciplinando, hay que estar corrigiendo, hay que estar enseñando, hay que estar instruyendo, hay que estar, ¿no es cierto?, pendiente de cada uno y de todos los hermanos, etcétera. Hermano, hay muchas cosas que se viven dentro, hermano, de lo que es un liderazgo, un ministerio, ¿no es cierto?, pastoral, como lo tenía Pablo. Pablo era un apóstol de Jesucristo, pero a la vez también cumplía un rol pastoral, de poder aconsejar, de poder cuidar, ¿no es cierto?, a la iglesia del Señor, de poder adoctrinar y de enseñar a la iglesia de Jesucristo. Entonces, Pablo necesitaba mucho, hermanos, la oración. Por eso, hermano, el ruego que él hace, él dice, oren por nosotros. Y la oración, hermano, es algo en lo cual cada creyente se puede, hermano, implicar. No creemos que la oración sea un don del Espíritu. Es algo que todos los creyentes debemos de practicar, la oración. Es más, hermano, está el mandato en la palabra del Señor que nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. El cristiano, hermano, de que no ora, hermano, fervientemente, es un cristiano que está propenso a debilitarse en su fe, a enfriarse espiritualmente y propenso, hermano, a ceder y a caer en las tentaciones de Satanás. Por eso, hermano, que la Escritura fervientemente nos dice, oren sin cesar. La clave, hermanos, de la victoria del creyente está en la oración. Cuando el creyente deja de orar, hermanos, comienza, hermano, a entrar en su vida otras cosas que no son las cosas de Dios. Comienza, hermano, a perder la perspectiva. Comienza, hermano, a perder y a sacar la mirada de Jesucristo. Comienza, hermano, a perder en su vida, hermano, espiritual. Su espíritu comienza, hermano, a debilitarse de tal manera que su carne comienza, hermano, a fortalecerse. Y se comienzan a ver luego ya no los frutos del espíritu, sino que ahora comienzan a verse los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque ha dejado lo principal, ¿no es cierto?, lo que es la vitamina del cristiano, que es la oración. Por eso, hermano, que la oración es algo tan importante en la vida de todo hijo del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cada trabajo, cada obra, hermano, que se lleva a cabo para tener éxito, tiene que estar respaldada con la oración. Cada obra, cada trabajo. Si usted va a salir a evangelizar, tiene que orar. Usted no puede esperar, hermano, de que Dios salve a las almas, de que Dios sane a un enfermo, de que Dios liberte a un endemoniado, si usted no se ha preparado una oración. Queremos abrir una obra, no podemos abrir una obra si no hay oración. Tiene que haber una preparación espiritual antes. ¿Me entiende? Entonces, cada trabajo que usted haga, el coordinador, cuando viene a coordinar, no puede llegar y pararse acá simplemente y coordinar. Tiene que haber una preparación en la oración. Lo mismo el predicador, lo mismo el que enseña la palabra. Tiene que haber una preparación espiritual. Tiene que haber, hermano, un momento de oración, de búsqueda, hermano, de Dios, para que pueda llenarse del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y para que pueda ser un canal de bendición y para que pueda ser una fuente, hermanos, viva, donde, hermano, el Espíritu Santo pueda, hermanos, ser vertido en ese vaso y pueda, hermanos, derramar su bendición sobre los oyentes. Que Dios nos bendiga. Santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, todo predicador del Evangelio y de la palabra, cada maestro de la palabra que está siendo usado por Dios, tienen personas que están también orando por él. Pablo estaba pidiendo a los tesalonicenses que oraran por él, para que el mensaje del Señor se pudiera difundir rápidamente. Por eso también que es importante que la iglesia de Dios ore por los trabajos de la iglesia.
Cuando un hermano, ¿no es cierto?, dice, hermano, voy a ir a predicar a tal lado, o voy a ir a hacer una misión a tal lado, no solamente basta decirle amén. Nosotros tenemos que orar por ese hermano. Pedir al Señor, ¿no es cierto?, de que le dé la gracia, lo ayude, lo fortalezca, lo capacite, le enseñe, ¿no es cierto?, le entregue la palabra que él necesita en el momento adecuado, que lo libre el Señor de todo hombre malo, que la palabra de Dios pueda correr rápidamente, para que ese varón, esa mujer que ha salido a una misión pueda estar respaldado por Dios. Y a veces, hermano, esto en la iglesia, hermano, no sucede. Tal vez 1, 2 o 3 estarán orando, pero los demás no están orando. Entonces, hermano, esto es importante, que nosotros como iglesia, hermanos, podamos respaldar en la oración, ya sea al coordinador, al predicador, al hermano que sale a predicar todos los días, hermano, en las tardes a las calles, el hermano que sintió de Dios de ir a hacer un evangelismo, no sé, a la plaza, al parque, hermano, y anunció en la iglesia, para que la iglesia ore por ese hermano. Amén. Que Dios nos bendiga. Pablo, hermanos, tenía un ministerio único. Era un misionero, era un predicador del evangelio, tal como lo conocemos hoy. Y realmente, hermano, la palabra evangelista en el Nuevo Testamento significa misionero. Alguien que lleva las buenas nuevas de salvación. Ese es un evangelista, es un misionero. Él era también un pastor. Pablo también era un maestro de la palabra. Él desempeñó todas esas funciones y la había ejercido entre ellas, entre los hermanos de Tesalónica. Le había guiado al Señor, les había enseñado a la iglesia de Tesalónica. Después, en estas cartas que le escribió, estaba actuando, hermano, Pablo aquí no como apóstol, sino como un pastor. No solo le estaba instruyendo en la palabra, sino que también le estaba intentando consolarlos y aconsejarlos. Porque cuando Pablo escribe esta segunda carta a los tesalonicenses, esto es la situación, hermano, de la iglesia de Tesalónica, era muy parecida a la primera carta. O sea, había una persecución, hermanos, que ellos estaban sufriendo. Ellos estaban siendo perseguidos. Entonces, estaban pasando, hermano, una situación difícil. Y Pablo, hermano, aquí no solo le instruye, sino que los consuela, pero también los aconseja. Que Dios los bendiga. Y uno de los pedidos a ellos fue que oraran por él. Así que, como hemos, hermanos, leído, les escribió y les dijo: orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Usted no puede orar hoy por el apóstol Pablo, porque él ya no está, ¿no es cierto? Pero puede orar por todos aquellos que llevan el mensaje, por todos aquellos que llevan la difusión del evangelio en diferentes formas. Por lo tanto, nuestra oración, hermano, es que la palabra del Señor Jesucristo sea, hermanos, honrada y se difunda para la gloria de Dios. La palabra de Dios tiene que ser exaltada en la actualidad. Tiene que ser exaltada. Entonces, nosotros tenemos que orar para que los cristianos la exalten en sus propias vidas. Repito, tenemos que orar para que los cristianos exalten la palabra de Dios en sus propias vidas. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. A veces, hermanos, nos preocupa que aquellos que profesan creer en la palabra de Dios le prestan muy poca atención. Por ello, oremos para que aquellos que manifiestan creer en esta palabra se introduzcan en ella en profundidad, para conocer realmente lo que dice, que tiene una enorme relevancia para nuestras vidas y para el mundo, hermanos, que nos rodea. Por lo tanto, la obra, hermanos, de evangelista es como la función de un obstetra. Como la función de un obstetra. ¿Cuál es la función de un obstetra?
El obstetra, hermano, interviene en la gestación del bebé. Está también en el parto, ¿no es cierto? Está también en el posparto. Y su responsabilidad, por supuesto, es de enorme importancia en toda esta gestión. Pero después, ¿qué hace el obstetra? Deja al recién nacido en las manos del médico pediatra. El médico pediatra se ocupa de la dieta del niño, para que sea correcta, así como que reciba también la atención médica adecuada. Entonces, nosotros hoy podríamos comparar al pastor de una congregación o pastora de una congregación como el médico pediatra. Y esto nos lleva a considerar la gran importancia de orar por los que presiden la grey del Señor, de orar por los pastores y pastoras que están al frente de una iglesia, porque tienen que ocuparse, hermanos, de los cristianos, que los cristianos se desarrollen, saliendo del periodo de la infancia espiritual, y su labor, por supuesto, incluye tratar también con los cristianos problemáticos y conflictivos, porque de eso, hermano, también hay dentro de la iglesia del Señor. Hay cristianos problemáticos y hay cristianos que son, hermanos, conflictivos. Entonces, aquí en este pasaje, hermano, del versículo 2, vemos que Pablo pidió oración para que él y sus colaboradores fueran librados de personas perversas y de personas malvadas. Entonces, cabe, hermano, aquí la posibilidad que entre aquellos que profesan ser cristianos o que parecieran ser cristianos, haya este tipo de personas que puedan causar problemas dentro de una comunidad cristiana. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Gracias a Dios, hoy en nuestra iglesia, hermanos, y hablo de aquí, de nuestra iglesia, no tenemos esa clase de personas. Pero yo recuerdo muchos años atrás, cuando yo era más niño, ¿no es cierto? Recuerdo yo de que habían esa clase de personas. Habían cristianos que parecían ser cristianos, muy espirituales y muy entregados a Dios, pero eran unos diablos vestidos de ángel. Eran terribles. Entonces yo recuerdo, hermano, cómo muchos se levantaban contra mi padre, que era el pastor en aquellos años. Cómo, hermano, hablaban cosas que, hermano, no era, inventaban situaciones, creaban, hermanos, problemas dentro de la iglesia. Habían muchos cristianos que eran chismosos, que les gustaba, ¿no es cierto?, saber la vida del hermano, se enteraban, hermano, hasta de lo que el hermano comía el día anterior, y luego iban donde el otro hermano y le contaban la historia y le ponían un poquito más, y este otro iba, se la contaba al otro y le agregaba otra cosa más, y se armaba un tremendo conflicto, hermano, por algo totalmente innecesario. Y esto, hermano, es muy terrible, hermano, cuando en la iglesia de Dios entran esta clase de personas conflictivas, problemáticas, hermanos, porque son como un cáncer dentro de la iglesia. Es como una gangrena, hermano, en el cuerpo de Cristo, que empiezan de a poquito, hermano, a carcomer, hermano. Es como la manzana podrida del cajón. Porque si usted, hermanos, no saca la manzana podrida o el tomate podrido de ese cajón, ¿qué va a pasar? Comienza a podrir al que está al lado, y ese comienza a podrir al otro, y luego usted, cuando se viene a dar cuenta, tiene el cajón completamente de todos los tomates o todas las manzanas que están podridas. Entonces, cuando suceden estas cosas, hermano, ahí tiene que estar el pastor, tiene que estar la pastora o quien está presidiendo para, ¿no es cierto?, tratar con esta clase de personas. Por eso es que Pablo le dice: oren por nosotros. Porque el ministerio que ellos estaban llevando no era un ministerio para ellos fácil, porque dentro de la iglesia habían esta clase también de personas. Que Dios nos ayude. Y hermanos, los siervos de Dios, las siervas de Dios, hermanos, muchos de ellos, yo creo que el 95%, hermanos, a raíz de todo esto, sufren, hermanos, muchas veces de enfermedades estomacales.
porque se le producen úlceras, gastritis profunda por estar pasando diversas situaciones conflictivas. Si nosotros nomás a veces tenemos un problema en la casa, ¿cómo se nos pone el estómago? ¿No es cierto? Duro, nos comienza a doler. Entonces, imagínese usted un pastor o pastora o líder de una iglesia que tiene a cargo, ¿no es cierto?, 50, 60 o más personas y tiene que lidiar con todos y con cada uno. Y mayormente cuando existen esta clase de cristianos que son conflictivos dentro de la iglesia, que van creando un problema, ya se solucionó un problema, van y crean otro problema, y allá tiene que estar el pastor, ¿no es cierto?, tratando de solucionar ese problema, y van y crean otro conflicto. Entonces, hermano, es difícil. Por eso que Pablo le dice, oren por nosotros, oren por nuestros colaboradores, porque, hermanos, habían dentro de la iglesia esta posibilidad de que habían dentro de la iglesia muchos que profesaban ser cristianos o que parecían ser cristianos, y estas personas causaban problemas en una comunidad cristiana, que las dificultades provocadas, hermanos, por factores externos traían, hermanos, también una problemática a la iglesia. Y a veces, hermanos, la propagación del evangelio puede ser estorbado más por personas que formalmente y oficialmente están vinculadas a la comunidad cristiana. A veces se requiere hacer algo y saltan estos conflictivos. No, que para qué vamos a hacer eso. No, es que usted tenía que estar acá. No, es que usted tenía que hacer esto. Entonces, hermanos, a veces, como dice la clase de hoy, la propagación del evangelio, hermanos, a veces se ve frustrada o estancada, a veces por los mismos conflictivos de la iglesia. Dios nos ayude. Y esa clase de cristianos, hermanos, son personas que no se han convertido a Cristo, que vienen a la iglesia, que cantan, que levantan las manos, que escuchan la palabra de Dios, que oran, pero no han entregado su corazón a Cristo. Porque cuando usted entrega el corazón a Cristo, hay un convertimiento en su vida, hermano, usted es otra persona. La Biblia dice que pasamos a ser nueva criatura en Cristo. Y estamos llamados a la unidad, estamos llamados a la paz, estamos llamados, ¿no es cierto?, a vivir en el amor de Cristo. Pero esta clase de personas, cuando están dentro de la iglesia, hermanos, son personas que realmente no han tenido un encuentro genuino y real con el Señor. Nos bendiga nuestro Dios. Veamos el versículo 2, dice que no está hablando aquí de una fe así simplemente, sino de la fe. Dice, porque no es de todos la fe, no todos tienen la fe, es decir, que no todos creen o se adhieren a las doctrinas tales como los apóstoles la han enseñado. El fundamento de la iglesia, hermanos, se apoya en la doctrina que los apóstoles han dado a la iglesia. Y esto es lo que tenemos que nosotros hoy enseñar y también predicar. Una cosa es creer en la verdad de la venida de Cristo y esperar ansiosamente, ¿no es cierto?, su llegada. Y otra, hermano, es vivir de una manera digna que esté acorde con esa gran verdad. ¿Se entiende? Una cosa es esperar la venida del Señor, ¿no es cierto? Es lo que nosotros hoy estamos esperando, ansiosamente, ¿no es cierto?, de que Él regrese, de que Él venga por nuestra vida, ¿no es cierto?, que Él nos saque de este mundo y nos lleve, ¿no es cierto?, a ese lugar que Él tiene preparado. Pero otra cosa, hermano, es vivir de una manera digna que esté acorde con la esperanza de la venida del Señor. Y esto fue lo que Pablo, hermano, estaba escribiendo a los tesalonicenses. Si realmente deseamos intensamente su venida, lo demostraremos por medio de nuestra relación con la palabra de Dios y por la forma en que transitamos por el camino de la vida. El versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y esta es una hermosa realidad, hermano. Nosotros
no hemos cumplido con Él, pero sin embargo, Él siempre cumple con nosotros. Y Él nunca nos ha abandonado. ¿Le ha abandonado Dios a usted? No. Dios a mí tampoco me ha abandonado. A pesar de nuestras constantes infidelidades hacia Él, de nuestras constantes desobediencias hacia Él, pero sin embargo, Dios ha sido fiel y Él nunca nos ha abandonado. Hermano, Él siempre es fiel. Y los cristianos tendrían que aferrarse con tenacidad a este breve versículo. El Señor es fiel y lo afirmará. Dios es fiel y lo afirmará. Aunque ha sido una necesidad a través de la historia de la iglesia, especialmente, hermano, en el día de hoy, los creyentes más que nada hoy en día necesitan ser afirmados en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos ser afirmados en la palabra. En nuestro tiempo, en el hogar, hermanos, grandes sectores del cristiano y la vida de los creyentes se encuentran hoy en día muchos en un gran desorden. Necesitamos ser afirmados. ¿Y cómo puede un creyente, hermano, ser afirmado? Pues acudiendo a la palabra de Dios, permitiéndole de que la palabra de Dios ejerza su influencia en nosotros. El Señor actúa por medio de su palabra y la palabra de Dios nos mantendrá, dice, alejados del mal. Alguien dijo una vez, la Biblia nos mantendrá alejados del pecado y el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. ¿Se entiende? La palabra de Dios nos mantiene alejados del pecado, pero el pecado lo mantiene a usted y a mí alejados de la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando usted ve a alguien que está, hermano, alejado de Dios, ya no le interesa leer la palabra, ya no le interesa orar, ya no le interesa congregarse, ya no tiene ese interés porque el pecado lo aleja de la palabra de Dios. Verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. A los creyentes, hermanos, se le ha mandado hacer ciertas cosas. Ya hay mandamientos específicos para los creyentes. Y vimos, hermano, este detalle cuando nosotros estudiábamos anteriormente la primera carta a los tesalonicenses, y recordamos que en el capítulo 5 encontramos 22 mandamientos que los creyentes, hermanos, tienen que cumplir. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, ¿qué me dice el texto ahí? Guardad mis mandamientos. Y todos aquellos que hemos examinado a través de su palabra, todo lo que hemos examinado son sus mandamientos. Si ustedes me aman, en otras palabras, Jesús le dijo, guarden mi palabra. Si ustedes me aman, guarden mi palabra, guarden mis mandamientos. La única manera como podemos demostrar que le amamos a Dios es cuando obedecemos a su palabra. Si en algo estamos desobedeciendo a la palabra de Dios, entonces no le estamos amando a Él como Él se lo merece. Que Dios nos bendiga. Amén. Pablo entonces, hermano, tenía su confianza puesta en el Señor en cuanto a esto, ya que él dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Él los encomendó ¿a quién? Los encomendó a Dios, con la confianza en que ellos cumplían y continuarían cumpliendo lo que sus maestros les habían entonces enseñado. Entonces vemos, hermano, de que aquí Pablo creyó que esta iglesia de Tesalónica, que tenía un testimonio tan positivo, si nosotros la comparamos con la iglesia de Corinto, que Pablo le escribe también 2 grandes cartas a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy espiritual, era una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo, pero era una iglesia muy conflictiva, demasiado conflictiva.
Por eso es que vemos que Pablo le escribe 2 grandes cartas a la iglesia de Corintios, comparado a la iglesia de Tesalónica, y también le escribe 2 cartas, pero las de Tesalónica son más pequeñas, son más breves. Entonces encontramos, hermanos, de que el apóstol creyó entonces que esta iglesia de Tesalónica tenía un testimonio tan positivo que continuaría manteniendo ese testimonio. Entonces, es esa magnífica reputación que ellos tenían, Pablo creía que ellos la seguirían manteniendo. El versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El creyente, hermanos, tiene que andar o tiene que vivir en el amor de Dios. Si usted se encuentra viviendo hoy bajo el calor de su amor, del amor de Dios, el amor de Dios es entonces derramado en su corazón. Y entonces usted sabe, cuando este amor es derramado, usted sabe de que Dios lo ama a usted. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy sabemos de que Dios realmente nos ama? Amén. ¿Cómo sabemos de que Él nos ama? Porque su amor se ha derramado en nuestras vidas. Amén. Su amor se ha derramado, hermano, en nuestros corazones. Y usted entonces puede manifestar ese amor por el poder del Espíritu, porque solo el poder de Dios puede hacer que el amor de Dios sea real en nosotros. El amor, hermano, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, hermanos santos de Dios. Porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que el amor de Dios sea real en nosotros. Usted no puede amar de manera natural a cada persona, y además, en nuestra opinión, Dios no espera eso de nosotros. El amor de Dios tiene que ser derramado en nuestra vida para poder amar con el amor de Cristo. Y el amor de Dios dice que cubre multitudes de pecados. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Pablo, hermano, escribió en su carta a los creyentes de Filipo que nuestro amor tenía, hermano, que nuestro amor abundar cada vez más en conocimiento y en un buen juicio, lo cual implica que deberíamos ser muy cuidadosos acerca de amar a aquellos que nos rodean. La frase, hermano, la paciencia de Cristo, esto no significa que usted debe dedicarse a discutir acerca de opiniones a favor o en contra del milenio, o si está a favor del arrebatamiento de la iglesia antes o después del periodo de la gran tribulación, sino que usted tiene que estar esperando pacientemente la venida de Cristo. Amén. Realmente, hermanos, estos versículos contienen hermosas verdades para nuestra vida práctica de la relación con nuestros hermanos de la fe. Si Cristo viene hoy, gloria a Dios. Si Cristo viene mañana, gloria a Dios. Si Cristo viene, hermano, un par de años más, gloria a Dios. El tiempo nuestro no es el tiempo de Él. Nuestros días no son los días de Él. La Biblia dice que un día en el Señor son como 1000 años. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar pacientemente la venida de Cristo. Amén. ¿Cómo relacionarse, hermano, con los indisciplinados, los desobedientes? Segunda de Tesalonicenses 3, de 6 al 15. Vamos a abordarlo, hermanos, rápidamente, hermanos, esto. Pablo, hermano, no andaba con rodeos. Y aquí vemos, hermano, usar un lenguaje directo y sin inhibiciones al decir: os ordenamos, hermanos. Os ordenamos, hermanos. El creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada. Esto es como el dicho vulgar que hay en el mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. No, porque yo no hago nada malo. Pero aunque usted no haga nada malo, ¿no es cierto?, su testimonio queda mal, porque lo ven a usted con una persona de mal testimonio, lo van a catalogar de la misma manera, aunque usted no esté haciendo nada malo. Por eso de ahí sale el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso que el creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada.
Hay algunos que han insistido en que uno debe frecuentar todos los lugares, compañías posibles, con el propósito de presentar a todos el mensaje del Evangelio. Por desgracia, conocemos algunos que por seguir esa norma de conducta han adquirido ciertos vicios o cedido en sus propios niveles de comportamiento cristiano. ¿Cómo cumplir entonces con esta misión de dar un testimonio cristiano a esas personas que necesitan ser regeneradas por el Espíritu Santo? Tenemos que comunicarle el Evangelio, pero sin confraternizar con ellas. Es decir, sin asumir, sin adoptar todos los niveles de trato social, de la amistad y de la camaradería que puedan ellos tener. Aunque a veces no nos parezca a esas personas, aunque nos lo reprochen, en el fondo nos respetarán por nuestra fidelidad a nuestras convicciones y a nuestros principios, porque verán que somos coherentes y los llevamos a la práctica hasta sus últimas consecuencias, incluso hasta el límite de arriesgar, hermanos, la amistad. Dios dejó bien en claro que teníamos que mantener la prioridad de nuestra relación con Él, no de nuestra relación con los demás. La prioridad es la relación con Dios. Amén. ¿Y a quién tenemos nosotros que seguir? Es a Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sí le comuniquemos el Evangelio, pero que no caigamos, ¿no es cierto?, en las normas o en las cosas que ellos hacen. Porque ahí, hermanos, es donde muchos caen y cometen errores trágicos para su vida, porque se mezclan demasiado, hermanos, con ellos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice de que sí, tenemos que llevar el Evangelio, pero la prioridad de nuestra relación ahí es con Dios. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Muchos conocemos el refrán: Dios los cría. Bueno, algunos dicen y el diablo los junta, pero acá vamos a decir Dios los cría y ellos se juntan. Uno tiende a ser como los amigos que lo rodean, que lo acompañan. Más frecuentemente, por tanto, los cristianos deberían ser cuidadosos al elegir sus compañías y a las personas con las cuales se asocian. Porque a veces, hermano, hay muchos cristianos que escogen una mala compañía y esas malas compañías, ¿no es cierto?, los corrompen. Y de ahí vemos muchos cristianos que abandonan la fe, porque son cristianos muy manipulables por las personas. No son cristianos sólidos y firmes que pueden decir: no, yo no hago esto porque yo soy cristiano. Yo no puedo ir a tal lugar porque yo soy de Cristo. Sino que son cristianos manipulables por otros. Y vemos que las malas compañías los corrompieron y los llevaron a pecar contra Dios. Que Dios nos ayude. Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos al elegir las compañías y a las personas con las cuales nosotros, hermanos, nos estamos asociando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hemos visto que los creyentes deben estar afirmados, deben estar arraigados a la palabra de Dios. Y después hemos destacado cuán importante es el andar, la vida de los creyentes, y cómo su forma de vida debe de estar fundamentada en lo que es la palabra, hermanos, de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, un cristiano, hermanos, tiene que primero estar fundamentado en la palabra, tiene que tener una buena relación con Dios y tiene que saber escoger con quienes se rodean. Por eso, hermano, que a veces el andar del cristiano, el camino del Evangelio, lleva muchas veces a romper con ciertas amistades que no son buenas para nosotros, que no son positivas, que no suman a nuestra vida espiritual, sino que más bien nos corrompen y nos llevan, ¿no es cierto?, a hacer cosas que un hijo de Dios, una hija de Dios no debería hacer. Amén. Que Dios nos bendiga.
La Biblia dice: ni comimos de balde el pan de nadie, al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Otra versión comienza este versículo 8 diciendo: ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Y continúa diciendo el apóstol: al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. La práctica o costumbre del apóstol Pablo aparentemente era que cuando llegaban a cierto lugar como misionero, no permitía que nadie le pagara por su trabajo misionero entre los creyentes. Creemos, hermano, que esta norma se aplicó específicamente a su primer viaje misionero. Cuando llegaba a una ciudad como misionero, no había ninguna reserva hecha para él en alguna especie de hotel o posada que existiera en aquel tiempo. No se le pagaba ningún sueldo, ni se recogía ninguna ofrenda para él en su primera visita a esa ciudad. Él fue muy cuidadoso en pagar sus propios gastos. Él mencionó este hecho cuando escribió a los tesalonicenses y también cuando le escribió a la iglesia de Corinto. Cuando él estaba estableciendo nuevas iglesias, se sostuvo el apóstol Pablo económicamente por medio de su trabajo, el cual era la fabricación de tiendas. Obviamente vemos que después la iglesia también, ¿no es cierto?, le recoge ofrenda y le da al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, para sus gastos. Pero cuando él comienza su inicio, ¿no es cierto?, él no fue gravoso para nadie, sino que se sostuvo con su propio trabajo. Sin embargo, una vez que la iglesia habían sido establecida, Pablo los visita ahora por segunda vez, por tercera vez, y entonces ahora sí él recibe la gratitud de la iglesia que la iglesia le entregaba, que era la ofrenda. Entonces, él le dejó en claro a la iglesia de Galacia que ellos también debían contribuir. Bendito sea el nombre del Señor. Y le agradeció a los filipenses por su ofrenda. Él mismo recogió una ofrenda en su tercer viaje misionero para ser entregada a los cristianos pobres de Jerusalén. La gran verdad de la venida de Cristo, hermano, no había convertido a Pablo en algún tipo de fanático o de adoptar una posición irrazonable en asuntos de dinero. Ha habido fanáticos en todas las épocas, en todos los tiempos. En el siglo pasado hubo quienes esperaron el retorno de Cristo. Así que dice, vendieron sus casas, vendieron sus propiedades, se envolvieron en túnicas blancas, se subieron a los techos, a lugares altos para esperar al Señor que viniera. Hubo varios detalles que lo identificaron como fanáticos. Por ejemplo, ¿por qué subirse a los techos? ¿Por qué subirse a las terrazas? ¿No podía el Señor recoger a una persona elevándola desde el suelo tan fácilmente como desde un techo? Y si una se subía a un techo, entonces ¿no habría sido mejor a la cima de una montaña? Además, ¿por qué necesitaría uno una túnica blanca? Creemos que el Señor nos proporcionará una ropa adecuada cuando nosotros lleguemos a su presencia. Amén. Cuando lleguemos a su presencia, seremos vestidos con vestiduras nuevas. ¿Y por qué tenían que vender a aquellas personas sus propiedades para convertirlas en dinero? ¿Habrían pensado que se podían llevar el dinero? Es que la gente, hermano, puede hacer algunas cosas peculiares o insensatas porque dicen que creer en la venida, por decir de creer en la venida pronta de Cristo. Y así al pasar los tiempos, hermano, han habido muchas personas, muchas sectas, hermanos, que han hecho este tipo de situaciones. Hay otras iglesias que le hacen vender, ¿no es cierto?, a sus miembros las casas, los autos, y entregárselo, ¿no es cierto?, al pastor. Y esas son personas, hermanos, que, ¿cómo es la palabra? Manipulan la fe, y son personas que son vividores de la fe, manipulan la conciencia de las personas. Aprovechadores, ¿no es cierto?, se aprovechan de la fe de los hermanos. Ya hace un tiempo atrás, bueno, hace algunos años, escuché a un varón que estaba en una iglesia X donde le hicieron, hermano, vender el auto. Y estuvo, hermano, a punto de perder su matrimonio porque incluso se salió hasta del trabajo. Y luego esa iglesia, hermano, se partió en 2, en 3 y en 4. Entonces, así hoy en día hay muchos
aprovechadores de la fe. Nosotros sí tenemos que dar lo que Dios nos pide, ¿no es cierto? Nuestras ofrendas voluntarias, nuestros diezmos, hermanos, que no son diezmos de ley, sino de obediencia. Yo diezmo a Dios, yo entrego mi diezmo por amor, por obediencia, por gratitud a Dios, por lo que Él me da, por lo que Él me bendice. Ahora, si usted lo da o no lo da, ya eso queda en la conciencia de cada uno. Pero aquí a nadie se le obliga a traer su ofrenda o su diezmo. Se le enseña así. Se le enseña, se le adoctrina. Si usted toma el consejo, será bendecido. Si usted lo hace de corazón, será bendecido. Si usted no lo hace, bueno, usted cierra su mano para el Señor. O si lo hace refunfuñando como algunos, ya tengo, voy a dar esta ofrenda, ¿no es cierto? O reclamando. Usted nunca va a ser bendecido así, porque usted no lo está haciendo de corazón para el Señor. Uno siempre, hermano, tiene que dar de corazón, como dice la Biblia, que Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría, entendiendo que Dios le ha bendecido y que de esa bendición que usted ha recibido, usted también bendice la obra del Señor o bendice a aquel que está al frente de la obra. Como dice la palabra, ¿no es cierto? El que no trabaja, que no coma. Y los que están al frente están trabajando para Dios. Están trabajando en la obra del Señor. Aunque algunos dicen, no, que los pastores son flojos, no trabajan. Bueno, si hay pastores flojos. Pero los reales pastores, hermanos, los que son pastores de corazón y de alma, son pastores 24/7. Porque si hay un hermano que lo llama a las 3 de la mañana porque tiene una necesidad, el pastor siempre va a estar ahí dispuesto. El hermano se accidentó a las 5 de la mañana, el pastor dice, hermanito, ya a las 8 voy a ir al hospital. No, el pastor se va a levantar, va a cortar su sueño, su hora de descanso y va a asistir a esa oveja que está necesitada. ¿Me entiende? Son pastores que están al servicio, que están al trabajo de la obra, que están, hermanos, preparando temas, doctrina, que están preparando estudios bíblicos, hermanos. El preparar una clase, un estudio bíblico, hermanos, no es sentarse media horita. Esto requiere esfuerzo, hermanos. Un sacrificio, hermanos, mental, psicológico, físico. Entonces, hermanos, a veces la iglesia no entiende esto. El pastor trabaja para Dios, trabaja para la iglesia. Entonces el obrero, dice la Biblia, que es digno de su salario. Si usted tiene un pastor que le está dando pasto, que lo está doctrinando, que le está enseñando, que tiene una cobertura, que tiene una preocupación, tiene un buen pastor, una buena pastora, ¿usted qué tiene que hacer? Bendecir la obra. De lo que Dios usted le bendice, usted bendiga. Porque de esas bendiciones, ¿no es cierto?, que se reciben, también se reparten con otros, con los necesitados. Yo recuerdo que antiguamente, hoy ya no se hace. Yo creo que acá en la iglesia habrán 1 o 2 hermanos, más no, que entregan su primicia. Pero antiguamente, cuando yo era niño, recuerdo que se recolectaban primicias. ¿Y sabe qué se hacía? Yo recuerdo que vivía mi papá, el hermano hacía bolsas con esas primicias que llegaban, bolsas de mercadería, y muchas veces yo lo acompañé a él a dejar mercadería a la casa de una hermana, de un hermano que estaba necesitando. De esas primicias que llegaban, se bendecían hogares que no tenían. En una oportunidad llegamos a la casa de una hermana y la hermana se puso a llorar porque no tenía ni qué comer. Y justo llegamos allí con papá con una bolsa de mercadería de esas primicias que llegaban a la casa pastoral. Eso es lo que hace un buen administrador de la iglesia. No se queda con todas las cosas y engorda él nomás, como hay muchos, ¿no? Sino que el buen administrador, que hace, comparte eso con la necesidad que ve en la iglesia. A veces no es necesario pararse acá y tocar trompeta y decir, hermano, ayudamos a este hermano, ayudamos a lo otro. Todo se hace en silencio. El pastor siempre lo hacía en silencio. Me decía, vamos, acompáñame. ¿Dónde, papá? Vamos, acompáñame. Llegamos allá, hermano, Dios les bendiga, les traemos esto. Íbamos al otro lado, hermana, Dios les bendiga. Y en ese tiempo no había vehículo, andamos en micro o en un colectivo, y si no había, a patita nomás, como decimos un buen chileno, a pies, caminábamos.
Como muchas veces nos tocó caminar desde casa hasta la cuarta etapa, hermanos, de la 11 de septiembre, ahí en Santa Bárbara, donde había un local. Con papá muchas veces nos fuimos a pie y a veces nos veníamos de a pie cuando no había nadie que nos trajera. Imagínense cuánta distancia hay de aquí a la cuarta etapa. Pero caminábamos felices. Entonces, hermanos, Dios nos ayude, nos bendiga, para que nosotros también podamos bendecir la obra del Señor. Amén. El apóstol Pablo estaba llevando a cabo su trabajo misionero de una manera muy práctica. Él se sostuvo económicamente con su trabajo de sus propias manos, pero también recibió la bendición que la iglesia le proveyó. Y es más, lo elogió, porque la iglesia no recibía la ofrenda en el momento que el apóstol llegaba, sino que la iglesia sabía que el apóstol venía, por ejemplo, el día 15 de este mes. La iglesia se preparaba con tiempo y pedía anticipadamente y reunía una ofrenda, cosa que cuando el apóstol llegara solo se le entregaba la ofrenda misionera. Esas cosas las elogió, hermano, el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El creyente que está esperando que el Señor venga no es un soñador, sino un trabajador de la viña del Señor. Al no haber trabajo, no habrá comida. Esa fue la regla establecida por el apóstol. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hoy en día hay muchos holgazanes dentro de la iglesia. Y hay muchos vividores de la fe que quieren, hermano, vivir a costa de los demás. Y eso no tiene que ser así. Amén. Que Dios nos bendiga. Santo sea el nombre del Señor. Bien, voy a avanzar porque ya los minutos se nos pasaron. Voy a ir un poquito más adelante. A tales mandamos y exhortamos, verso 12, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es posible que estas palabras nos suenen muy espirituales. No parecen contener mucha teología, pero con toda la seguridad, hermanos, son palabras muy prácticas. Y se resolverán muchos problemas, hermanos, en una iglesia de término medio, si los entrometidos, los chismosos, las personas conflictivas, trabajaran con tranquilidad e hicieran algo constructivo. Porque generalmente esa gente que es conflictiva, hermanos, siempre están de ocioso. No tienen nada que hacer, po. Entonces, como no tienen nada que hacer, andan metiendo la cuchara por todos lados. En buen chileno, ¿no? Entonces andan averiguando esto, averiguando lo otro. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Entonces, si cada uno trabajase, ¿no es cierto?, y ganara su propio pan, comiera su propio pan, se resuelven muchos conflictos, hermanos, dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y sería algo realmente constructivo. Bendito sea el Señor. Pero vosotros, dice el verso 3, hermano, no os canséis de hacer el bien. Y esta es una hermosa recomendación. Un creyente que cree en la bendita y feliz esperanza del retorno de Cristo nunca debe cansarse de hacer el bien. Nunca. Nunca debe de trabajar para el Señor. Como dijo el gran predicador y maestro de la palabra, Moody, él dijo: yo me canso en el trabajo, pero nunca me canso del trabajo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarnos y no se junten con él para que no se avergüence. Que el Señor nos ayude. Pero no le tengan de enemigo, sino que amonéstenle como a hermano en la fe. Entonces aquí podemos ver que dentro de la firmeza, el tono del apóstol Pablo fue conciliar. Y aquí ya con esto voy a terminar. Fue conciliar y recomendó tratar de ganar a las personas rebeldes. No sepultarlos. Si tú le dijo, bueno, si no quieren hacer caso, si no quieren, ¿no es cierto?, sujetarse, bueno, no se junten con ellos, pero tampoco le tengan, ¿no es cierto?, de enemigo, sino que traten de ganárselo para Cristo y reintegrarlos así a la comunidad. Y todo ello en vista del objetivo final, que es la paz en la iglesia del Señor. Y por último, entonces está la oración y saludo.
Él dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Además tenemos aquí otro detalle digno de destacar y que vemos en el versículo 17, que dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. O sea, la mención a que esta carta fue firmada por el mismo Pablo. Y finalmente dice el último versículo de este tercer capítulo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta carta, hermanos, fue finalizada con una bendición. El apóstol Pablo amonesta, enseña, adoctrina, ¿no es cierto?, pero termina con una bendición que es la conclusión a una hermosa obra que nos enseña que el conocimiento de la profecía, antes que guiar al fanatismo o a la pereza, trae paz al corazón. El creyente debe estar convencido de que la fórmula para la victoria espiritual es y se encuentra plenamente en Dios. Y lo otro, que el creyente debe estar convencido de que se requiere un ejemplo efectivo para manifestar a otros el carácter de Cristo. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, hermano, nuestro Dios, en esta mañana. Finalizamos, hermano, leyendo entonces las aplicaciones de esta clase. Del verso 1 al 5, Dios es la única fuente de progreso en la vida espiritual. Debemos mirar a Él para nuestro crecimiento y por lo tanto podemos ser optimistas acerca de nuestro futuro. A la vez debemos desarrollar una disciplina de intercesión a favor del progreso de la palabra de Dios entre otros y en toda la tierra. Verso 7. Aprendemos y enseñamos más por ejemplo que por precepto. Cada maestro de la iglesia, consejero o dirigente debe esforzarse para que su propia vida sea un modelo digno. También debemos coger los mejores modelos para seguir en nuestro desarrollo personal. No debemos, verso 13, no debemos permitir que los malos ejemplos nos afecten negativamente. Siempre que vemos que algunos no responden a la dirección de Dios, somos tentados de decir: si Él no cumple, yo tampoco. ¿Ha escuchado usted esa frase? O si Él no lo hace, yo tampoco lo hago. O si Él no lo hizo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Dios nos ayude. No debemos permitir que las debilidades de otros sean pretextos para no confesar y superar en el poder de Dios nuestros propios errores. Bien, ahí llegamos entonces al final de nuestra clase, hermanos, del día de hoy, esperando, hermanos, de que lo que hemos podido estudiar haya quedado grabado también en nuestros corazones. Amén. Hayamos podido, hermano, entender lo que la palabra del Señor en esta mañana nos quiso enseñar para la gloria de su nombre, y podamos ser cada uno de nosotros esos cristianos responsables, hermanos, que el Señor quiere que nosotros seamos. Amén. Que nos apartemos de todo lo que nos pueda inducir a hacer lo malo y podamos nosotros estar plantados y cimentados en la palabra del Señor. Recordemos que la dirección de Pablo sobre la relación responsable revela que cada creyente debe contribuir, cada uno de nosotros debemos contribuir para tener una buena marcha de todo lo que es el cuerpo de Cristo, que ese cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. El texto entonces nos decía: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Que Dios, hermanos, les bendiga. Hasta aquí dejamos entonces la clase del día de hoy.